En el primer vídeo vimos unas pinceladas sobre este dispositivo que está o no llamado a sustituir como rey de los portátiles económicos al Chuwi Lapbook SE. Hoy vamos a ver más aspectos y a compararlo cara a cara con este último. Con un diseño industrial espectacular es muy tentador acabar comprando uno de estos equipos de nueva hornada. Han dado un salto cualitativo en diseño, acercándose mucho al de los MacBook de Apple. El teclado cubre todo el ancho del reposamanos, siendo esta zona la única de plástico del equipo. Todo el cuerpo es de una aleación, o al menos está recubierto de pintura metálica. Solo podría saber la diferencia cortando, cosa que no voy a hacer. A nivel de puertos está equipado, en mi opinión, con el estándar de 2017. 2 USB 3.0 y HDMI. Nada de USB-C, algo que me empieza a molestar. Aquí es igual que Chuwi Lapbook SE, y es que en este vídeo, además de finalizar la review del F7 Plus, voy a aprovechar para compararlos. Podríamos decir que el F7 Plus es una versión ligeramente más grande del Chuwi, con un cuerpo a escala, o sea, exactamente igual, si lo miramos desde el lateral izquierdo, iguales. Mismos puertos, misma distribución, misma separación entre ellos, mismos biselados. Si vemos su zona inferior, exactamente lo mismo, con las mismas ubicaciones de los micrófonos y el mismo compartimento para SSD en el mismo sitio. Si midiesen lo mismo, podríamos intercambiar las carcasas. La zona superior, igual salvo por los logos, serigrafiados sobre la chapa o cortados y retroiluminados, un puntazo. Ambos tienen mucha resistencia a la presión, geniales para meter en la mochila de la uni, por ejemplo. Aquí podemos ver la diferencia de tamaño, pequeña pero hace más compacto al Chuwi. La apertura de pantalla con ambas manos en los dos. Los teclados van de lado a lado y solo en el Chuwi se aprecia una diferencia entre el reposamanos y el touchpad en el color. Y solo en el teclado se aprecia una diferencia de color entre el reposamanos y el touchpad. En ambos equipos este touchpad es enorme, como debe ser, claro. La parte trasera idéntica, el lateral derecho idéntico, todo idéntico. Si los vemos abiertos a cierta distancia casi no apreciaremos cuál es cuál. Solo esa diferencia entre un panel de 14 pulgadas y uno de 13,3 indica que estamos ante equipos diferentes. En el vídeo anterior vimos que el F7 Plus disponía de muy buenos niveles de brillo. Pero es aquí, comparando con el Chuwi, donde vemos que el mínimo del F7 es elevado, demasiado alto, superior al SE. Todos los niveles brillan más en el F7 que en el Chuwi, siendo en el mínimo donde más se ve. Aquí tengo que decir que prefiero el mínimo del SE para entornos oscuros. Para ayudar en esos entornos de baja luz disponen los dos de un modo lectura, ojos cansados o como lo queramos llamar, que básicamente amarilla la pantalla. Si revisamos la configuración de la RAM, lógicamente vemos la diferencia entre los 4 GB del SE, repartidos en dos módulos soldados en placa, y los 8 del F7 Plus, repartidos también en módulos soldados de 2 GB. Ni que decir tiene que no son ampliables, todo viene en placa integrado. Si accedemos al administrador de dispositivos, ambos disponen del mismo chip Wi-Fi, el 3165 de Intel, mucho mejor que los Realtek. Aquí vemos la diferencia también de configuración de almacenamiento, ya que el F7 Plus lleva un SSD teclas NS550 y el SE dos tipos distintos, una MMC SanDisk DF4032 y un SSD 4S. En cuanto al consumo y el gasto de RAM, una de las principales dudas que me habéis planteado en muchos mensajes es cuál de los dos comprar, y yo siempre os respondo que depende de vuestras necesidades de memoria RAM. Aquí podemos ver cómo se va incrementando el uso de la misma a medida que añadimos pestañas de navegación al Microsoft Edge. Estas cifras dependerán, lógicamente, del peso de la web que carguéis, pero he puesto las mismas en ambos para hacernos una idea. 8 pestañas que en el caso del SE generan un uso de RAM del 77%, que lógicamente se convierte en algo inferior, en el 53%, en el F7 Plus, al llevar este 8 GB en vez de 4. Para hacer este test he indicado a Windows que esta conexión Wi-Fi es una conexión en roaming, básicamente para que no se ponga a actualizar como un condenado mientras la hago y me desvirtúe las cifras. Si en esas pestañas, aunque con algún programa en RAM como el Steam, el SE se queda en un uso del 44%
de RAM contra el 33 del F7. Esta es una de las dos razones para que os decidáis por uno u otro. En cuanto al teclado, el del F7 Plus es tremendo, me ha encantado, pero ya lo hizo el del Chewy. Ambos ofrecen bastante resistencia en el centro, pero sobre todo no bajan más las teclas que la malla, algo que es para mí muy desagradable al escribir. Esos enormes trackpads o touchpads funcionan de fábula en los dos, admitiendo gestos y siendo muy precisos. Mejor ambos que los de mi HP de 1000 eurazos. Y lo mejor de todo, ambos son retroiluminados, aunque aquí sí que hay diferencias entre ellos. En cuanto a las pantallas, tanto la cubierta de la pantalla del F7 Plus como la del Chewy son metálicas y muy sólidas, no podremos doblarlas, pero sí que he observado que es más resistente a los bailes. Aquí entra en juego las bisagras, la del F7 Plus que la del Chewy, que baila algo más. Ambas llevan la serigrafía retroiluminada que les da un toque muy premium. Si miramos el brillo de ambas, vemos que efectivamente es algo más brillante el teclas F7. En cuanto a los SSD, pues nos encontramos ciertas diferencias, ya que el del Chewy ofrece mejores cifras en todos los apartados. Lecturas y escrituras secuenciales, rendimiento con ficheros pequeños, en todo mejora. Donde es realmente superior es en la escritura. Aquí especialmente en la secuencial le gana de calle. En el caso del F7 Plus no trae MMC, cosa que sí que trae el SE. La SSD del F7 Plus es una teclas cuyas specs coinciden con las cifras que obtenemos en el benchmark. El SSD del Chewy, un Force S40RF128G, que también cumple sobradamente sus specs. En cuanto al Wi-Fi, la cobertura aquí ha sido mejor en el Chewy, hablando lejos del router, que en el teclas. El teclas aquí me ha dejado algo frío, aunque es usable, pero baja bastante. En Antutu pues no era de esperar una diferencia notable entre ambos equipos y han dado cifras parejas, algo superior el Chewy con 145.000 sobre los 139.000 del F7 Plus. Aquí está claro que la RAM no varía el resultado. En cuanto a los altavoces, localizarlos no es fácil, y es que se encuentran entre la pantalla y el teclado. Aquí solo localizamos los imanes de las tapas, como podemos ver, ubicados sorpresa en el mismo sitio en ambos. La calidad de los altavoces es ligeramente superior en el F7 Plus, con un sonido algo más claro y nítido. En cuanto a la pantalla en sí, la construcción en ambos es genial, todo cristal sin marcos físicos y los bordes redondeados, un poco al estilo del cristal 2.5D. Estéticamente son una bomba. Solo un par de cosas los diferencia. Una importante a mi entender, que el F7 Plus no tiene una pantalla laminada y el SE sí. Y la otra, que este F7 es algo más brillante que el SE. No espectacularmente más, pero algo más, y además la producción de colores es algo distinta, gustándome más la del Chewy, ya que me parece disponer de algo más de contraste. Son cosas que solo en un cara a cara se pueden apreciar, así que no tienen demasiada importancia. Los ángulos de ambos son geniales, aunque como podemos comprobar, los reflejos de la pantalla no laminada son superiores a los del Chewy SE. Aquí el reflejo parece infinitamente superior en el F7 Plus, pero es un efecto del hecho de que las teclas del F7 son brillantes y las del Chewy son más mate, así que reflejan la propia iluminación de la pantalla más que las del control. Ver contenido multimedia será un placer tanto en uno como en otro. Los cargadores, bueno, aquí teclas siempre trae un buen cargador,
y coloca uno de mayor calidad. La pena que no se carguen por USB-C, no dispone ni de puerto, pero por lo menos pues eso, Teclas nos ha puesto un cargador decente con conector europeo y además con cerca de 2 metros de cable. La intensidad y voltaje de ambos es de 12 voltios y 2 amperios. En cuanto a la duración de batería, este F7 Plus, realizando el mismo test de reproducción de vídeo que el Chewy, ha dado, con los mismos brillos y todo, ha dado 6 horas y cuarto contra unas 7 horas y 10 minutos del Chewy. Este tiene más pantalla y en el mismo porcentaje que el Chewy, es de brillo me refiero, pues es la pantalla más luminosa, es decir, gasta más. También tiene 4 GB de RAM extra, que al fin y al cabo es electrónica que hay que alimentar. Así que no está nada mal estas cifras. El rendimiento en ambos es excelente para ser un Celeron. Solo notaremos mejora en el Teclas cuando la RAM llegue al uso de los 4 GB. Aquí vemos algo de tirón en el Chewy debido a que al estar en inglés no se instaló el códec de H265 si no pasabas por caja. Los juegos con una exigencia gráfica media los moverá bien, son jugables. Los 3D super exigentes irán mal. Y habrá que bajar a 720p y además quitar detalles, quitar sombras, filtros y texturas a mínimos, para no ser carne de cañón. Si ponemos juegos 3D de hace unos años, irán a tope, eso sí. Es decir, vais a jugar al Counter-Strike, pues aquí muy bien. En cuanto a ofimática, echadle lo que queráis. Estos equipos son precisamente para eso. Son para Word, Excel, PowerPoint, YouTube. Trabajar aquí y ver medios es genial. Y además lo podéis hacer a la vez sin lag. Como conclusión, pues este F7 es un equipazo sin ninguna duda. Tiene un cuerpo y un diseño estupendos. Muy buena batería. Tanto el teclado como el touchpad son fantásticos, mejores que mi HP. La pantalla se ve bien a pesar de no ser laminada y es muy brillante. Ofrece un rendimiento estupendo para ser un Celeron y los altavoces pues son mejores que los del Chewy, ¿no? Tampoco hay una gran diferencia, pero sí que es mejor. Por contra, al no ser laminada, esta pantalla genera reflejos indeseables. La cobertura Wi-Fi debería ser mejor lejos del router. Aquí le gana un poco el Chewy. No tiene USB-C, aquí pierden los dos. En definitiva, si necesitáis ese extra de RAM, podéis ir a por este F7 Plus, no os vais a equivocar, está muy bien el equipo. Si por contra vais a navegar o usar Office principalmente con la Chewy, pues vais sobrados. Yo tengo las dos y me encantan ambos. Espero haberos ayudado, si ha sido así, suscribiros y os veo en el próximo vídeo. Bye.